Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2, integrados por Mariani Rodríguez, Jordi Díaz y quien les habla, Lisbeth Chan. Estaremos tratando el tema número 6, que es el repunte azucarero. Como primer tema tenemos la producción de azúcar en los trapiches. Como dato histórico tenemos que Miguel de Ballester, que era en ese entonces el alcalde de esa población, construyó en 1514 un pequeño trapiche para la fabricación del azúcar. Tenemos que la instalación del primer trapiche resultó muy acertada, ya que fue la solución para la situación económica, social, política y demográfica que se encontraba la isla. Pero no fue hasta 1516 que gubernamentalmente se establece la base de la industria azucarera por los padres Jerónimo, cuando ordenan que cada vecino que vaya a instalar un ingenio se le prestaran 500 pesos oro, y cuando solicitan formalmente la libertad de entradas de los negros esclavos a la isla. Tenemos que el trapiche es un molino compuesto por 3 rodillos surcados que prensan la caña y extraen el jugo. El mismo es movido por fuerza de animales y el jugo extraído de la caña es concentrado y cocido hasta obtener la cristalización del azúcar. Tenemos un producto residuo que es llamado bagazo. La industria azucarera es un sector económico dedicado a la siembra, cosecha y procesado de la caña de azúcar. Acompaña a la economía de República Dominicana desde los inicios de la colonización. Hacemos mención de los principales ingenios y consorcios que tuvo la historia de la industria azucarera en República Dominicana. Como primero tenemos la Central Romana, que se hizo líder en la producción del azúcar y sus derivados. Por muchos años fue el ingenio más grande del mundo. Tenemos el consorcio azucarero de Caribe S.A., es de capital mexicano y pertenece al grupo Sucarmex. Tenemos el grupo Vicini, que es otro gigante de la industria azucarera, fundado en 1883 en San Pedro de Macorís, y es uno de los consorcios azucareros más antiguos. Seguimos con el consorcio Caña Brava, el consorcio azucarero central, el ingenio de Barahona, y tenemos como el gran gigante de la industria azucarera, que ha sido el Estado Dominicano con su Consejo Estatal del Azúcar, conocido por sus siglas CEA. El mismo fue fundado en 1966 y es resultado de las propiedades incautadas a la familia Trujillo. Está constituido por varios ingenios ubicados en San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Barahona y Puerto Plata. Contamos con la inmigración cubana que inicia la fundación de los ingenios. Vamos a ver el concepto de ingenio. Ingenio o ingenio azucarero es una antigua hacienda colonial iberoamericana con instalaciones para procesar caña de azúcar con el objeto de obtener azúcar, ron, alcohol y otros derivados. La industria azucarera dominicana tiene sus orígenes en el aporte de familias cubanas de renombre procedentes de La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, y asentados en su mayoría en Puerto Plata, San Pedro de Macorís y La Romana. Un trascendental símbolo del aporte cubano a la industria azucarera y al turismo en general
a la economía dominicana es el ejemplo de la Central Romana Casa de Campo, el cual es el resort más prestigioso del país. Ambos pertenecen a la familia Fanjul de origen cubano. La Central Romana fue fundada en 1912 y es comprada en la década de los 80 por la familia cubana Fanjul, quienes convirtieron de la Central Romana en la principal corporación agrícola en la región del este de República Dominicana y en el mayor productor y exportador de azúcar en el país. Seguimos con las facilidades del gobierno para el desarrollo azucarero. La más importante fue la cédula de 1529, que establece que los ingenios eran bienes no embargables por deudas o hipotecas, tanto sus instalaciones como los negros que laboraban en ella. La alta rentabilidad de la nueva actividad económica atrajo a los miembros de la clase gobernante burocrática de la colonia. La política oficial de protección de la industria azucarera fue muy importante desde su propia fundación, cuando los ingenios en proyecto recibieron préstamos en muy buenas condiciones por parte de los diversos gobernadores de la época y cesiones de grandes extensiones de tierra en forma gratuita, así como la exoneración de impuestos para las maquinarias traídas de España y otros países. Los padres Jerónimo, durante su gestión dentro de la industria azucarera, tomaron una serie de medidas que favorecían al desarrollo de la industria, como por ejemplo, y más importante, la exoneración del pago de impuestos por la importación de las maquinarias, reparto de tierras e indios y la importación de negros, esclavos, entre otros. Seguimos con mi compañera Marianny. Muchas gracias. Expansión de los ingenios azucareros. Un ingenio azucarero es una hacienda o finca donde se encuentran las instalaciones para procesar la caña de azúcar y obtener azúcar, ron, alcohol y otros productos. Este nombre proviene por su primera utilización, que fue en el municipio de Los Ingenios, en el distrito de Las Palmas, Isla Canaria. El tiempo de descosecha de este producto es en junio, julio y agosto. Los ingenios se extendieron por el continente americano gracias a la conclusión del clima, ya que este es un cultivo autóctono del continente que fue introducido por los españoles. La primera producción fue muy pequeña. Ya para el siglo XX se sustituyeron por máquinas o por centrales azucareras, la cual ayudaron a aumentar la cantidad del producto. Crecimiento de la industria azucarera. La industria azucarera tuvo su mejor tiempo en el año 1970, aunque años atrás, en 1963, contaba con 27.000 empleados, aunque obtuvo más tras la Segunda Guerra Mundial. Por ese entonces, habían 3.200 colonos cultivando caña de azúcar en sus conucos y fincas para vendérselo a los ingenios. El monocultivo azucarero dominaba el 90% de las exportaciones. Esta era la principal fuente de divisa para el país. A mediados de los 80, la industria empezó a descender en términos relativos y absolutos. Para ese entonces solo se empleaban 65.000 personas, dentro de ellas 50.000 eran bronceros haitianos. Completaban una jornada de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Solamente tenían los domingos libres, la cual completaban 72 horas en la semana de trabajo, o sea, semanal. El trabajador negro
era la garantía que tenía el capitalista para invertir y maximizar beneficios. Hola, mi nombre es Jordi, integrante del grupo número 2. En este video estaremos tratando sobre algunos temas. El primero será la caída de los precios en los mercados internacionales. En aquella época, los grandes empresarios que se dedicaban a la operación de producción y venta de azúcar tenían una controversia, y era que en aquellos tiempos esa producción tenía algunos riesgos y era sobre dinero, ya que existía una probabilidad 50-50 de que la producción se pueda mantener. Es decir, que si una mala práctica en la siembra, es decir, sembraba mal, el cultivo de ese año se abartaba por completo, y ellos tienen miedo de que eso le pueda suceder en su capital, en su dinero. Pero según la estadística, esto solamente ocurría cada 5 años una sola vez. Por ejemplo, en 5 años una sola vez esto acontecía. Pero según los numeritos, anteriormente la contabilidad no era como ahora tan avanzada. Ellos hacían su estado a través de, con pirámides y cosas. Ellos elaboraban su estado. Si ellos veían que el costo era menor que los ingresos, es decir, que los ingresos eran más altos, es decir, había ganancias. Entonces ellos a través de eso se daban cuenta de que existían ganancias en este tipo de producción. Pero en el año 1886 hasta el 1889, ahí esta época del azúcar comienza a menguar y los grandes empresarios comienzan a devaluarse, es decir, comienzan a tener problemas contra esta cosa. Pero es hasta el año 1886 y 1889. En este periodo de 3 años es donde comienza a devaluarse la economía sobre el azúcar, la exportación, ya que en el extranjero se estaba disminuyendo por la máxima, que había muchos países que exportaban este mismo tipo de mercancía, y ya en ese periodo aquí en nuestro país estuvo menguando. Pero en el 1890 comienzan a surgir nuevamente este tipo de exportación de este país hacia el extranjero. Y aproximadamente ellos hacían anualmente, ya a partir del año 1890, comienzan a tener una gran cantidad, por ejemplo, aproximadamente anual, a ellos le entraban un total de 1.367.365 pesos. Ese era anual que le entraba a ellos. El próximo tema a tratar es la crisis económica sobre la industria azucarera. Este impacto que se dio en esta época viene desde el año 1886 hasta el 1890. Ahí fue un rumbo diferente y comienza a funcionar nuevamente de manera literal lo que es este movimiento. Pero es hasta el 1920 nuevamente cae este movimiento sobre el azúcar y la exportación. Esto tiene aquí un enfrentamiento, ya que todo lo que era exportado hacia el extranjero se estaba acumulando. Aquí se exportaba aproximadamente 158 toneladas, 158 millones de toneladas se transportaban desde este país hacia el extranjero, que aproximadamente se recibía aquí en dinero 45.3 millones de dólares. Está hablando de mucho dinero, pero eso cada año estaba menguando. Se exportaba hacia el extranjero una gran cantidad, pero se recibían menos dinero. Es decir, nuestro país hacía su gran exportación, pero cada vez menos, de mayor a menor venía siempre. Entonces esto fue provocando algunos énfasis en tanto que el porcentaje que tenía era de un 100, y de un 100 bajó a un 67. Pero con el pasar de los años vuelve y crece y aumenta un 14%, es decir, de un 14 más 67 en total hace unos 21%. Era que no era un 100, pero estaba aproximándose, cada vez iba creciendo después de un par de años. El próximo tema a tratar es sobre la reducción del salario a los trabajadores en la industria azucarera. Es decir, en esta etapa
podemos ver que los dueños de las grandes parcelas de azúcar se quedan sin empleados, sin mano de obra. Ellos están buscando una estrategia para poder nuevamente recuperar sus empleados o trabajadores. Y ellos no saben cómo elaborar, no saben cómo llamar la atención de sus trabajadores. Entonces ellos deciden, se reúnen y deciden hacer una estrategia para hacer que los trabajadores vuelvan nuevamente a su trabajo y ellos poder seguir con sus exportaciones hacia el extranjero. Y ellos lo que elaboran es darle beneficio a cambio de su servicio. Es decir, ellos le ofrecieron dinero, aumento de su salario, su alimento y casa. Es decir, con esto la población comenzó a relacionarse con ellos y cada vez más venían más trabajadores porque le ofrecían un buen salario, su alimento y su casa donde vivir, su techo. Entonces, esto trajo como una buena causa que fue para bien para todos, bien para nuestro país, bien para la población y bien para la economía, ya que con esos trabajadores ellos eran los únicos que podían bregar con eso, porque los dueños no se podían poner ellos eran los dueños pero no tenían la forma ni cómo sabían cómo hacerlo, pero los campesinos tenían la estrategia y la manera de cómo hacerlo para sembrar esas grandes parcelas y de ahí la exportación del azúcar. Esto sucedió fue a principios del siglo XX y final del siglo XIX. Hasta aquí fue mi exposición. Espero que les guste. Gracias.